Doctor Teodoro Verdugo. Él fue asesor jurídico del rectorado de la Universidad de Cuenca con dos rectores, el rector Jaime Astudillo y el rector Fabián Carrasco, aproximadamente en el periodo 2010-2015. Es un experto en Derecho Constitucional y Sistemas Electorales. Doctor Verdugo, bienvenido. Usted conoce muy bien la Universidad de Cuenca. ¿Cómo ve usted este conflicto que ha trascendido más allá de los muros universitarios? Muchísimas gracias por la invitación, estimado doctor Cardoso. Un atento y respetuoso saludo también para la licenciada Encalada y obviamente para todos quienes nos ven y nos escuchan en este prestigioso programa. Le aclaro que no tengo un doctorado, ingeniero, yo simplemente Gustavo. Bueno, sí, efectivamente es preocupante esta situación. De todas formas, yo creo que debemos ver el lado positivo de esta cuestión porque nos ayuda a aclarar, a verificar y a transparentar determinadas cuestiones dentro de la universidad. El diagnóstico que usted ha hecho, a mi juicio, es un diagnóstico muy preciso porque efectivamente el núcleo duro del problema o la explicación de los problemas que actualmente está atravesando la universidad y la judicialización que se ha dado de esta cuestión a través de la acción de protección dice relación con la naturaleza jurídica que el reglamento emitido hace apenas 6 meses por parte del Consejo Universitario da a la firma de apoyo. Ahí está el problema. ¿Por qué digo esto? Porque supongamos que la jueza le da la razón al candidato Juan Peña, vamos a volver a tener el mismo problema. La pregunta a resolver va a ser ¿cuál es el orden en el que se van a inscribir los candidatos? Pues quien se inscriba al final. Perdóname, doctor Verdugo, digamos, en aras de la claridad para nuestros oyentes, explíquenos qué es o cuál es el fondo, lo medular de del recurso de amparo solicitado por el doctor Juan Peña. Claro, lo medular es que el doctor Juan Peña, él solicita que todo lo relacionado con la inscripción de candidaturas vuelva al estado inmediato anterior, es decir, que se anule aquella decisión emitida pocas horas antes del inicio de la inscripción, emitido por parte del Tribunal Supremo de la Universidad, donde se establece un sistema de citas para la inscripción de la candidatura. Claro, el doctor Peña, de hecho, si mal no recuerdo, transmitió eso vía redes sociales, estaba varias horas antes, como solemos decir comúnmente, haciendo fila para ser el primero en inscribirse. Sin embargo, pocas horas antes se emite una decisión por parte del Tribunal Electoral donde se establece que se atenderá de acuerdo a citas pedidas a través, en este caso, de mails o diferentes mecanismos, y en ese contexto el doctor Peña se queda fuera, pero además él decide no pedir esa cita porque en cualquiera de los dos casos él iba a ser la última candidatura que iba a ser inscrita. Y precisamente ahí viene lo que yo estoy comentando acá y que es el problema, a mi juicio, medular, y que se va a seguir discutiendo cualquiera sea el resultado de la acción de protección, y es la naturaleza jurídica de las firmas de apoyo. ¿Por qué están los candidatos, en este caso, peleando, luchando por sus derechos? Y está bien que así se haga, más allá de que estemos a favor o en contra, o potencialmente se pueda o no votar por esas personas, es que muy probablemente quien se inscriba como último candidato, existe una alta posibilidad de que sea descalificado. ¿Por qué? Porque muy probablemente muchas de sus firmas de apoyo son firmas de apoyo que también van a estar manifestadas para otros candidatos. Y el reglamento emitido hace 6 meses establece una regla que a mi juicio no solamente es inconstitucional, sino es inconvencional, es decir, va en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Quisiera aquí que nos hable, cuando usted habla de naturaleza en derecho, ¿qué significa una firma de apoyo y qué es lo que ha significado en el contexto universitario? ¿Tiene un peso solamente simbólico de apoyo a una lista, de apoyo a un sistema democrático, como dijo la señora rectora, que no ve ella antiético que se apoye a 2 listas en este sentido de que sería apoyar a una disputa democrática en la universidad? ¿Y qué aspectos de carácter legal también implica esta firma?
La señora rectora en receso dice que no hay ningún problema en que una misma persona, un mismo docente o estudiantes o cualquiera de los que potencialmente van a votar y forman parte de la comunidad universitaria apoyen a dos candidatos. ¿Cuál es el problema? Que el reglamento sí hace una diferenciación, y es que precisamente establece si es que una persona apoyó a dos candidatos y uno de los candidatos se inscribió al final, esa firma ya no va a valer para el último candidato, sino para el primero. Y ahí se desnaturaliza, valga la redundancia, la naturaleza jurídica de la firma. ¿Por qué? Porque el momento en que permitimos que se anule la firma para el candidato que se presentó al último, estamos primero rompiendo con el principio de confidencialidad y del voto secreto, porque estamos dando por hecho de que la persona que firmó por el candidato que se inscribió primero va a recibir el voto de esa persona, y no necesariamente. El voto se va a decidir en las urnas, así de sencillo. Entonces, ahí está la cuestión, y esa es la cuestión que se debe resolver. Entonces, por eso ningún candidato quiere inscribirse al final. Otro de los temas, doctor Verdugo, que ha generado alguna inquietud sobre el procedimiento en este contexto de las elecciones es cuáles son los límites que tiene el Tribunal Electoral para emitir resoluciones. En este caso, la resolución que favorece a quienes ya habían enviado cartas u oficios solicitando ser recibidos o solicitando esta audiencia previa para ser recibidos y poder inscribir las candidaturas. Esto se lo hace pocas horas antes de iniciarse precisamente el proceso ya de inscripción de candidaturas, cuando en el reglamento dice que las distintas candidaturas o listas podrán inscribirse y serán recibidas de acuerdo al orden en el que vayan llegando en los días establecidos y bajo un horario establecido. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son los límites para legislar, digamos, este tipo de acciones cuando ya está el proceso en marcha? Y en este caso el proceso de recepción de inscripciones estaba también ya lanzado y anunciado. Los límites son la lógica y la razón. Aquí no nos debemos preguntar solamente si es que el tribunal tiene la potestad o la competencia, sino además debemos preguntarnos el cómo, el cuándo y el dónde se hace el uso de esas competencias. Entonces, sin el ánimo de ofender a nadie, habla muy mal del tribunal, y lo digo, repito, de manera muy respetuosa, que faltando pocas horas para que inicie el proceso de inscripción, se reúnen, entiendo que lo hicieron por Zoom, está bien formalmente, y emiten esa regulación. Y precisamente ahí está el problema, y ese es de hecho el acto administrativo, el acto que se lo llama vulnerador por parte del candidato Peña de los derechos, porque trae como consecuencia de que él se inscriba al último y él muy probablemente sabe, entiende, sospecha o tiene la certeza, ya que formó parte o forma parte del Consejo Universitario. Hasta hace poco era muy cercano a la rectora y también debe haber intervenido de manera directa en la formación del reglamento emitido hace 6 meses. Sabe que si se inscribe al final muy probablemente se va a quedar fuera por esta cláusula inconstitucional e inconvencional que le da un alcance que no debe tener las firmas de respaldo. ¿Cómo incide, doctor Verdugo, en esta problemática el hecho de que los reglamentos del año 2015 y del año 2020 para las elecciones de la universidad tenían esta misma cláusula, esta misma regla, se los aplicó y se iba a replicar nuevamente en esta elección? Claro, precisamente la situación aquí está en que se establece este orden de citas o esta solicitud de la cita para que se proceda con la inscripción. Ese es el aspecto más delicado de la actual situación. Exactamente, ese es el aspecto más delicado, pero repito, supongamos que el día lunes la jueza constitucional le otorga la razón al candidato Peña. ¿Qué es lo que está pidiendo, entre otras cuestiones, o de manera principal, el candidato Peña? Que todo vuelva al estado anterior. Ahí viene una nueva pregunta a resolver. ¿Cómo se van a recibir las candidaturas? Muy probablemente, desde el día lunes, los asesores o los representantes de cada una de las candidaturas van a estar ya en fila en el rectorado o en la oficina que corresponda, haciendo fila para que, de acuerdo a la resolución de la jueza, ser los primeros, los segundos o los terceros para inscribir. Entonces, ahí la solución, a mi juicio, tiene dos caminos, ambos relativamente cortos, uno más largo que el otro. El primer camino es
que el Consejo Universitario, y eso lo puede hacer de manera muy fácil, se reúna y eche abajo esa norma donde se establece que la firma repetida es anulada para el candidato que se inscribió luego del candidato que tiene la misma firma de apoyo. Ahora, doctor, perdone que le interrumpa en este punto, porque aquí vale la pena también otra aclaración. Mucho se ha venido insistiendo por parte del Consejo Universitario, incluso bajo alertas de que podría intervenir en la universidad del Consejo de Educación Superior, es que dependiendo de los tiempos, cuando ya falta muy poco para el proceso electoral, no pueden hacerse cambios al reglamento. Bueno, yo sinceramente, y lo digo también de manera muy respetuosa, esa es una alarma falsa, esa es una alarma que en estricto sentido no tiene sustento jurídico ni sustento lógico. Entre otras cuestiones porque el reglamento fue cambiado hace apenas 6 meses y son ese tipo de cuestiones lo que en el ámbito nacional desde la propia universidad solemos criticar. Pero además, si es que efectivamente, supongamos, yo creo que no, pero... Se dice que es una norma que viene desde el CES, del Consejo de Educación Superior. Claro, pero... El de que el reglamento esté listo 6 meses antes de las elecciones y luego no pueda ser cambiado. Claro. Ahora, supongamos que efectivamente actualmente no se pueda cambiar el reglamento. ¿Cuál es el segundo camino? Algo que tienen que hacer todos los funcionarios por orden de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en el 2006, la sentencia Almonacid Arellano, donde obliga a todos los funcionarios públicos a aplicar las normas del sistema nacional en perspectiva no solamente constitucional, sino convencional. ¿Qué quiere decir eso? Los abogados, o en este caso el señor procurador, que si mal no recuerdo es el doctor Quevedo Troya, tiene que ser menos literalista en la norma y aplicar el reglamento en contexto constitucional y en contexto convencional, y entender que si es que aplica la norma que da un alcance o una naturaleza jurídica a la firma de apoyo, sin entender que eso vulnera el derecho a participación de los candidatos, sin entender que eso vulnera el principio de confidencialidad y secretud o del secreto del voto, en ese momento los problemas se pueden resolver y van a poder participar todos los candidatos. Pero además permítame hacerle caer permítame allí, porque es importante lo que usted está expresando. Hay por otro lado una cierta discrecionalidad que se le otorga en el reglamento o las normas para que el Tribunal Electoral pueda resolver temas que no estén claros o que requieran asistencia. Y en esto, sobre lo que usted está hablando, hay un tema muy importante de la jurisprudencia. Hay jurisprudencia que de alguna manera se ha sentado en este tema del apoyo de una misma firma a 2 candidatos, a un partido, a un movimiento o a un candidato, ya sea a nivel nacional o internacional. Usted ha hecho una cita a un antecedente internacional. En estricto sentido, una sentencia que resuelva la pregunta ¿puede una firma de apoyo servir para 2 o más candidatos? Como tal, no necesariamente existe, pero que no exista una resolución que resuelva esa pregunta o ese problema jurídico no significa que no existan otros mecanismos, y precisamente por eso yo invito a los abogados o al procurador o al tribunal electoral que aplique esa norma en contexto constitucional y en contexto convencional. Es decir, si es que aplica la norma y descalifica a un candidato, está rompiendo con el principio de participación y con el derecho a elegir y sobre todo a ser elegidos. Permítame poner este escenario. Supongamos que se presentaban, además de los trinomios que están disputándose actualmente, otro trinomio. Significa de antemano que el otro ya iba a ser descalificado porque hace falta firmas precisamente en la U de Cuenca. Es que ese es el problema. Resulta que el número de profesores es de tal amplitud, el cuerpo electoral, que las firmas van a alcanzar solamente para 3 trinomios y no para 4 trinomios. Y pensar eso es pensar, a mi juicio, de manera no constitucional y de manera inconvencional. Entonces, la cuestión se debe resolver precisamente en ese sentido. Y claro, así como el Tribunal Electoral se reunió pocas horas antes de que inicie el proceso de inscripciones, lo que tiene que hacer es emitir
una interpretación de la norma, en este caso del reglamento, en el cual se establece que el alcance de esa norma no necesariamente va a impedir que otro u otros candidatos participen, porque si es que eso sucede, el candidato o el trinomio que se quede fuera va a ser un trinomio que muy probablemente y con derecho podría plantear una nueva acción de protección. Y si es que no plantea una nueva acción de protección, va a quedar ese mal olor, ese tufo a la legitimidad democrática de quien gane las elecciones. Sin olvidar que yo creo que también se tiene que discutir con los mismos argumentos la impresión del voto. El momento en que no se permite imprimir el voto, se produce una regresión de los derechos y una vulneración de la seguridad jurídica que tienen las personas que votan en el derecho a elegir. La pregunta a resolver es fácil. ¿Cuándo se siente más seguro el elector de que el resultado que se haya dado es el resultado correcto y democrático? ¿Cuando vota y su voto queda digitalizado, pero además de eso se imprime, o solamente cuando se vota y eso no se imprime? Eso es muy importante. ¿Cuál es el paradigma de la votación electrónica en el mundo occidental, o por lo menos en Sudamérica? Brasil. Hasta en Brasil, a pesar de que el cuerpo electoral es extremadamente más grande que el ecuatoriano, hasta ahí se imprimen los votos. ¿Por qué no se pueden imprimir los votos cuando el cuerpo electoral de la universidad es relativamente pequeño? Ahora, doctor Verdugo, otro de los temas que de alguna manera ha preocupado al menos a ciertos sectores dentro de la universidad, y me parece que fue uno de los argumentos que se interpuso el día de ayer durante la audiencia que se desarrolló ya, es el tema de la autonomía universitaria. ¿Usted considera que el poder trasladar, o el hecho de haber trasladado a la justicia ordinaria un proceso interno de la universidad como es la elección de las nuevas autoridades, vulnera de alguna manera la autonomía universitaria? ¿A quién le correspondía, de no ser así, dirimir, digamos, en una situación de esta naturaleza? Quisiera añadir a la pregunta de Rosana, que es un tema realmente crítico, fundamental. ¿Cuál es el umbral de decisión de la doctora Teresa de Jesús Capón, quien ha postergado su decisión para el lunes? ¿En dónde comienza y en dónde termina, que es de la esencia de la pregunta de Rosana, la autonomía universitaria? Sí, para responder su pregunta yo primero tengo que aclarar y contextualizar algo. Yo me considero un defensor total y acérrimo de la autonomía universitaria. Sin embargo, que sea un defensor total y acérrimo no me ciega o no hace que yo dé una respuesta o analice un problema desde una perspectiva dogmática. Sinceramente, desde una perspectiva doctrinaria, desde una perspectiva dogmática, desde una perspectiva jurídica, en estricto derecho, lo que está sucediendo ahora no vulnera el principio de autonomía. Yo sí creo, no sé si convencidos o de manera instrumental, algunas personas han hablado de la vulneración de la autonomía universitaria, pero en este caso no existe vulneración por una simple y sencilla razón. Todo el sistema jurídico normativo que aplica a la Universidad de Cuenca se encuentra bajo, en este caso, la dirección y bajo la autoridad de otras normas superiores, la Ley Orgánica de Educación Superior, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, la jueza, en este caso la doctora Capón, sí tiene las potestades para decidir este tipo de problemas, y el hecho de que una jueza decide y dé órdenes de la universidad no significa que se vulnere la autonomía universitaria. Mire, usted muy amablemente me presentó como ex asesor de la Universidad de Cuenca, y efectivamente así fue. Y una de las labores principales que yo desempeñé en esa época era la de defender a la universidad frente a demandas de cientos de profesores que demandaban a la universidad para lograr la titularidad. Y ahora mismo hay decenas de profesores dentro de la universidad que son profesores titulares sin haber ganado un concurso de méritos y oposición, sino por orden de sentencia judicial. Y eso no significa que se haya vulnerado la autonomía universitaria. Entonces, más bien, en este caso, de hecho, Roxana habló de justicia ordinaria, y hoy de manera amable hago una pequeña acotación. El problema no está en el ámbito de la justicia ordinaria, sino de la justicia constitucional, que es la justicia de más alto rango en el país. Y si usted me pregunta, o yo me autopregunto, la doctora Capón es
competente por territorio, por materia, etcétera, etcétera, para conocer este problema jurídico? La respuesta es sí. Y ella, entre otras cuestiones, lo que podrá hacer el lunes es no dar la razón al candidato Peña, darle la razón al candidato Peña, o también tratar de modular la sentencia sugiriendo cuál va a ser la solución, porque repito, si solamente da la razón al candidato Peña, volvemos a cero y el problema es el mismo. ¿Cuál va a ser el orden de inscripción de las candidaturas? ¿Qué riesgo hay, doctor Verdugo? Le agradecería una respuesta muy corta en esto, de que el tema de la Universidad de Cuenca pueda complicarse y se convierta en un proceso paralelo o similar de alguna forma a lo que sucedió en la Universidad Central en el año 2023. Depende de cómo actúe el Consejo Universitario y de cómo actúe el Tribunal Electoral. Si es que ellos toman decisiones en perspectiva constitucional y convencional, este problema se solucionará, pero si no lo hacen, no me cabe duda que las acciones de protección van a seguir presentándose, porque indefectiblemente va a haber un candidato que se va a inscribir al final y va a sentirse perjudicado. Bien, para finalizar, doctor Verdugo, ¿qué salvaguardas deberían existir para garantizar que los reglamentos universitarios respeten principios de seguridad jurídica, de equidad? ¿Qué papel deberían jugar los principios constitucionales de transparencia, participación, deliberación en la reforma de los procesos electorales internos que necesariamente vendrá? Esos principios son muy importantes y la pregunta que usted hace es troncal, vital, toral por lo siguiente. La Constitución del 2008 ya establece algo que se llama garantías normativas. La acción de protección es una garantía jurisdiccional, pero hay otra garantía que se llama garantía normativa. ¿Y qué es la garantía normativa? La obligación de las autoridades o de los cuerpos colegiados que tengan la potestad de emitir normas, tienen la obligación de emitir normas esforzándose en respetar los principios constitucionales y escribiendo normas que no vulneren la Constitución. Desafortunadamente, este reglamento no respeta los principios constitucionales, no respeta la Constitución y claro, el camino para que se lo declare inconstitucional sería muy largo, pero hay otro camino, la interpretación conforme a la Constitución y la interpretación conforme a los tratados internacionales de derechos humanos. Lo digo de manera muy humilde, espero que no suene pretencioso, me ofrezco a asesorar de manera gratuita en este proceso de interpretación del reglamento en contexto constitucional y convencional para que de manera jurídica, de manera limpia, no vuelva o estos problemas cesen y se dé de manera transparente las elecciones. Bien, le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana. A usted, muchísimas gracias. Declaraciones del doctor Teodoro Verdugo, asesor jurídico del rectorado de la Universidad de Cuenca en los años 2010 al 2015, experto en Derecho Constitucional y Sistemas Electorales. Son las 8:36 minutos.